Hola amigos, hace tiempo que algunos compañeros vienen comentando en mi canal preguntándome por las protecciones que llevo en las defensas de mi moto. Quieren saber dónde pueden comprarlas, pero como ya les expliqué, son un pequeño invento mío que hice de manera artesanal y que empecé a desarrollar tras mi caída en Francia. Después de un primer prototipo que funcionó muy bien, hice las que tengo ahora. Las diseñé para que se rompiesen y disipasen parte de la energía del impacto, pero el caso es que ya llevan 2 años de caídas y siguen aguantando bien. Yo me comprometí a hacer un video tutorial para que todo el que quiera se pueda hacer sus propias protecciones. Por eso, en el episodio de hoy, protecciones de Kydex para tu moto. En este episodio os explico al detalle cómo hacer unas protecciones similares a las mías. Pero por favor, no os quedéis ahí, porque una vez que aprendáis a usar este material, sus posibles aplicaciones son enormes. Empezaremos cortando la lámina de Kydex formando un rectángulo de 14 centímetros de largo. Esta medida es solo una referencia, porque podéis hacer la pieza de las dimensiones que más os guste. Procuraremos trabajar siempre por la parte brillante de la lámina de Kydex, pues es la que va a quedar oculta a la vista. Siempre que uses un cúter, no te olvides de los guantes y las gafas de protección. Como veis, el Kydex se resiste mucho al corte. Vale, ya tenemos la lámina. Ahora vamos a darle calor. La pistola de aire caliente que yo uso es de las más económicas, pero aún así el aire sale a más de 300 grados centígrados, así que por favor hay que tener mucho cuidado. Por eso también es mucho más cómodo y seguro apoyar la lámina de Kydex en una pieza de cristal o porcelana. El Kydex tarda mucho en calentarse y se enfría rápidamente. Hay que mantener la pistola a unos 5 o 6 centímetros de la lámina y moverla continuamente para evitar que el material sufra alguna quemadura. Como veis, hay que tener paciencia. Cuando el Kydex empiece a coger temperatura, notaréis un olor especial. Poco después, la lámina será muy maleable. Es ahora cuando hay que moldear la pieza. Utilizo un tubo de 25 milímetros de diámetro porque es la medida de las defensas de mi moto. Apretando fuerte por los lados conseguiremos un ajuste perfecto. Cuidado, porque ahora mismo la lámina está muy caliente. Como veis, si concentramos el calor en un punto de la lámina, podemos seguir trabajando la pieza sin perder la forma lograda.
la pieza, siempre podéis darle calor a toda la lámina. El Kydex volverá a su forma original. Como la pieza me quedó un poco ancha, voy a recortarle los bordes. Para eso, lo mejor, cúter y alicates. La pieza cierre será un rectángulo con las mismas medidas que la pieza en U. Recordar que es importante acostumbrarse a trabajar por la zona brillante. En este caso es indiferente, pues esta parte de la pieza no se va a ver. La tapa tiene que envolver el cierre, por lo que le daremos 2 centímetros de más en todas las direcciones.
Para conseguir el relieve yo utilizo un tubo de 32 centímetros cortado por la mitad y con los extremos sesgados a 45 grados. Vamos allá otra vez. Ya veis que esto tiene que ser rápido, visto y no visto, porque es que se enfría que da gusto. Esta es la pieza más difícil de hacer. Es normal que no salga bien la primera vez, pero gracias a las cualidades del Kydex, si le aplicamos calor suficiente a toda la pieza, volverá a su forma original. Poco a poco vamos dándole forma, aplicando el mínimo calor necesario, porque si nos pasamos perderemos la forma lograda. Si el Kydex está caliente, lo podemos recortar con unas tijeras, pero si está frío, necesitarás unas tijeras para cortar chapa. Ahora
rellenaremos el relieve con una goma espuma. Cuanto más densa, mejor. Para lograr que la pieza quede más firme, yo utilizo un pedazo de cámara de neumático recortado y pegado a la defensa de la moto. Si os decidís por esta solución, os aconsejo que la tengáis en cuenta en el paso 1, dado que aumentará el diámetro del tubo. Finalmente, redondea los bordes utilizando un papel de lija muy fino. Bueno amigos, como veis, yo he cumplido.